Decíamos antes de irnos al corte que una de las cosas buenas que nos dejan estos 50 años, esta conmemoración de 50 años, es la producción de libros, de documentos investigativos, de historias, de testimonios, de memorias, que tocan distintos ámbitos de lo que ocurrió en esa época, no solo ese año ni ese día, sino... Y bueno, y hemos tenido que estar leyendo con mucha rapidez lo que alcancemos a leer de los libros, nunca completos, porque sería mentir, pero me llegó a las manos este maravilloso libro que alcancé a leer 60, 70 páginas hoy, no completo, se lo dije a su autor, John Dínguez, está con nosotros. John, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme. Así es que yo con lo que leí de tu historia vamos a tratar de seguir un poco sin hacer spoiler a nadie porque lo quiera comprar. Ya el título es muy sugerente, Chile en el corazón. Tiene mucho que ver con la poesía política de Pablo Neruda, con España en el corazón, la que escribió en los inicios de la Guerra Civil el 36. Y el mismo Neruda en un momento dice, ¿dónde quedó mi poesía romántica o los lagos del sur de Chile? Porque ahora hablo de poesía política. Bueno, así se llamaba esa poesía o ese libro, con España en el corazón. John llegó muy joven a Chile con un grupo de norteamericanos y de otros países a vivir la experiencia de la revolución en Chile. Y vino y se quedó con Chile en el corazón. De eso un poco es el libro, ¿no? Sí. Cuéntanos, antes de la historia puntual de los dos protagonistas, ¿cómo fue, por qué te viniste tú? ¿Qué debe ser la historia similar o lo que le pasó a tus dos? Bueno, Chile en ese momento era el gobierno de Allende. Se entusiasmaba la gente en todo el mundo, en Europa, América Latina. Muchísimos vinieron a Chile. De Estados Unidos, gente del movimiento izquierdista de antiguerra, antiguerra en Vietnam. Eso es importante. Ustedes, jóvenes, muy, muy jóvenes en esa época, estaban con toda la fuerza de oponerse a la guerra de Vietnam. Estamos en contra de la guerra en Vietnam, pero yo era periodista, entonces, digamos, actuando como periodista, no como político, pero con ideas políticas también. Y Horman y Tirugi llegaron con más ideas políticas, especialmente Tirugi, que venía de una familia de sindicalistas de Estados Unidos. Es muy interesante las dos personas porque uno es de la Upper East Side, de la parte más elite de Nueva York. Claro, estudió en Harvard. Vivía en penthouse, estudiaba en Harvard, escuelas elites, y se radicalizó. Él es Charles Horman. Charles Horman. Y Frank Tirugi. Tirugi, de la familia, su padre era sindicalista de corazón, de Chicago, educación católica, teología de liberación. Un tipo radicalizado, pero muy seriamente. Lecturas de Marx. Tenía en Chile, compró las obras completas de Lenin. O sea, gente idealista, pero digamos con un trabajo intelectual serio, ¿no? Especialmente Tirugi. Él estudiaba economía aquí con André Günther Frank, el autor de la teoría de dependencia. Él vino a terminar sus estudios de economía a Chile. Sí, tenía 3 años y quería terminar aquí. Bueno, ellos dos y muchos otros, porque no eran los únicos dos, se involucraron, se compenetraron en el tejido político y social de esos momentos con los movimientos obreros, en el caso, por ejemplo, de Horman. Incluso se cambió a un barrio más cercano a los obreros que él defendía, los cordones industriales en esa época. Hacen casas o viven en casas por aquí cerca de este canal, donde se transformó un poco la casa de los gringos o algunos brasileros también, que venían a vivir esta revolución. Terminaron muertos los dos. Vinieron a encontrar la revolución, empezaron a vivir la revolución. Era difícil porque éramos sospechosos de ser agentes de la CIA, todos, ¿no? Un americano que no ha sido acusado de eso no estaba aquí, ¿no? Ellos, la parte, digamos, de la investigación que no se ha sabido hasta ahora era que el involucramiento de Horman con el movimiento obrero del cordón industrial. Los dos estaban como involucrados con el movimiento obrero por el parte de Tirugi, con Mir,
por el parte de Horman, sin partido, pero él hizo un trabajo, digamos, valiente. Él se comprometió mucho con el movimiento hasta el punto de ir a Nueva York a buscar plata para comprar armas para la defensa de la unidad popular. Claro, va a Nueva York un momento y está relatado algunos diálogos o reproduce conversaciones, testimonios de amigos suyos de entonces que le recuerdan haberle dado $200 o $300 para comprar armas aquí a este muchacho de la élite neoyorquina, de Harvard, y que termina viviendo en los cordones industriales de Chile. Ahora, ellos dos, Teruggi y Horman, son los protagonistas de la famosa película Missing. Sí, Horman especialmente. Horman especialmente. Pero lo que tú nos narras aquí, y yo a esa parte del libro no he llegado, así que cuéntanos lo que puedas para que queramos seguir leyendo el libro. ¿Tú desmientes o tienes una versión distinta a la de Missing? Sí. Esa es la parte policial, digamos, del misterio del libro. Entonces hay que leerlo para ver todo el involucramiento de eso, el desarrollo de ese tema. Pero sí, la teoría de que Horman era el hombre que sabía demasiado, que había descubierto el papel de Estados Unidos en el golpe militar, y por eso que Estados Unidos lo hizo matar por los chilenos. Esa versión está representada en el libro, en la película. En la película. Missing. Y eso no tiene sustento en la realidad. Y hice un trabajo de investigación muy minuosa para saber si era algo de cierto. Y realmente descubrí, y eso es la parte, digamos, más interesante tal vez del libro, que fue hasta una obra de desinformación por parte de un agente de inteligencia chileno que se presentó como testigo de la interrogación de Horman. Y él pone en boca del jefe de SIM, de Servicio de Inteligencia Militar, eso de que lo matamos porque sabía demasiado, había vuelto de Valparaíso, había visto... ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué los mataron a ellos dos? Bueno, si descartando esa versión original, tú quedas con la internacionalidad del golpe militar. La racia en los primeros días contra los extranjeros, extremistas, era terrible. Bandos diciendo que denuncian a los extranjeros porque venían a matar chilenos. Yo creo que eso es parte importante, pero no era por casualidad, porque en el caso de Horman, llegaron a su casa una unidad militar buscando a él, ¿no? Entonces, eso yo no puedo decir porque no me han contado de los militares, pero supongo que la teoría más probable es que tal vez tenía que ver con su actividad con los cordones. Sí, pero uno se imagina ese momento y sobre todo con los documentos que se han desclasificado norteamericanos de inteligencia, no era un buen negocio, entre comillas, para la dictadura recién llegada, enemistarse con Estados Unidos, con Washington, y matar a dos ciudadanos norteamericanos podría ser complejo. Los puedes expulsar, los puedes apresar, pero matarlos, entonces, por eso quizás a muchos no les calza. Bueno, piensa en el caso de Letelier también, que es al revés. Tema de otro libro mío, matar a un chileno en Washington, imagina, pero Pinochet dio la orden de hacerlo. En el caso de esos dos norteamericanos que no eran personas importantes, yo creo que fue obra de las muchas racias, de los muchos allanamientos que estaban haciendo, denuncias, inteligencia a medio andar, los detienen, los matan, los dos, dentro de muy poco tiempo. Y yo creo que después, reportando a sus superiores, se dieron cuenta que, o sea, sabían que eran norteamericanos, pero que eran de un nivel de menor. Entonces, cuando se dieron cuenta que habían matado dos norteamericanos, eso causó un problema muy grande para la embajada. El
el sustento más importante de la Junta en ese momento. Y en Estados Unidos, en la embajada, en vez de insistir en investigar y adjudicar los responsables, participó en el encubrimiento con los chilenos. Embajada norteamericana. Sí. Entonces, Chile, o sea, Estados Unidos... ¿A tu juicio tu país tuvo una actuación...? No tuvo ninguna actuación en matarlos, pero sí en el encubrimiento. En el encubrimiento. ¿Y por qué ellos dos fueron los que murieron, o las víctimas solamente? ¿Pudieron haber sido más? ¿O tú has llegado a la conclusión de que ellos dos estaban siendo buscados específicamente? Sí, tú miras en el momento. 7,000 personas en el Estadio Nacional en las primeras 2 semanas. En la semana en que detuvieron a esas 2 personas, la población subió de 4,000 a 7,000 en esa misma semana. O sea, había una arbitrariedad enorme en ese tiempo. Bueno, no mataron a todos. Detuvieron a muchos norteamericanos. A mi casa lo allanaron 2 veces. O sea, eso era una experiencia normal en ese momento. Que mataron 2 de los 30 norteamericanos, digamos, no me sorprende que habían 2 casos en que gente murieron. ¿A ti te detuvieron? Me allanaron la casa, sí, me detuvieron 4 veces, pero yo estaba en Chile 6 años, ¿no? Durante la dictadura. Pero 2 allanamientos en los mismos días del golpe, muy parecido a lo que pasó a Tirugi, un bus verde de carabineros con, ¿cómo se llama?, edos de paja como protección, etc. Exactamente la misma cosa. Pero a ti no te llevaron. No me llevaron, no. Buscaron dónde están las armas, quemaron libros y se fueron. Yo nunca me pongo en el lugar de digamos... de una víctima. Víctima, ¿no? Porque no me pasó nunca nada físicamente en Chile. Bueno, fui llevado una vez a Villa Grimaldi, pero eso es otra historia. Pero por equivocación. O sea, mis experiencias han sido, digamos, interesantes, pero no como víctimas. O sea, mi trabajo es investigar la situación de otras personas. John Dínguez, luego la familia de estos 2 compatriotas tuyos que fueron asesinados acá, ¿le pidieron cuentas al gobierno norteamericano por este encubrimiento, según tú? Trataron de hacerlo. El padre de Horman, en esa parte la película tiene razón, o sea, es muy acertada. Él vino con la idea de que mi embajada va a esclarecer eso y va a encontrar a mi hijo. Salió convencido que Estados Unidos no quiso hacer ninguna investigación y terminó sospechando que habían participado en matar a su hijo. Entonces, un conservador republicano del estado de Nueva York, gran amigo de un senador republicano famoso que se llama Javits, él terminó muy crítico a su gobierno por lo que habían hecho. Entonces, él, digamos, lanzó la teoría de que por sus sospechas, no como hechos. O sea, él dijo, estoy convencido, pero a base de presunciones. Y eso formó durante los primeros 10, 15 años la teoría más aceptada. Pero cuando uno hace la investigación seria, como lo he hecho yo, a base de documentos norteamericanos, más importante documentos chilenos, entonces uno llega a la conclusión que fueron víctimas internacionales en un momento en que la campaña de los militares contra la racia, el odio contra los extranjeros era muy fuerte. Y eran 800 extranjeros detenidos en las primeras 2 semanas, de los cuales 48 fueron muertos. Y ellos eran 2. No era por nada, no era por falta de participación, pero sí, sin justificación, pero sí gente comprometida con el proceso. John Dínguez, tú en un momento del libro, en la búsqueda de fuentes, de testimonios para construir tu historia, intentas contactar a la mujer de
de Horman, de Charles Horman. Y ella, entiendo, hasta donde entendí yo, ella prefirió no hablar, incluso se te cerraron otras puertas porque ella no te quiso hablar. ¿Qué conclusión sacas de eso? ¿Sencillamente es algo emocional? Bueno, yo la conocía. Ella también vivió acá. Sí. Ella vivió con él acá. Ya, claro. Sí, sí. No, o sea, somos de la misma comunidad de gente que quiere en Chile. Pero cuando yo empecé con el libro, ella sospechaba que yo iba a contar la historia que ella no quería que se conociera. Justamente eso de las platas para las armas. Que ella, yo supongo que sabía. Tuve una entrevista con ella de 4 horas antes que yo supiera de esa cosa. Y de ella, pero bueno, no voy a especular sobre las razones de ella. Pero sí es cierto que trataron de cerrar las puertas a otras entrevistas. Ninguna persona, bueno, una excepción, pero sí, hay un rehusó hablar conmigo. Entonces, toda la gente que ama Chile, de los norteamericanos, quisieron que la historia se cuenta. Que su mujer, Joyce, se llamaba su mujer, Joyce, sí. Joyce, no quería que se supiera el que su marido había ido a Nueva York a recolectar dinero para las armas. Eso es lo que yo supongo. Ella nunca me ha dicho eso, pero cuando ella hizo finalmente comentarios al libro, le mandé el libro, entonces los comentarios todos tenían que ver con eso. No lo negó como hecho, dijo que tu especulación de que alguien, o sea, objetó algunos aspectos de mi presentación, pero el hecho mismo no contestó. ¿No te desmintió? No lo desmintió. ¿Objetó que lo incluyeras? Objetó que, por ejemplo, yo digo que él trajo el dinero, que yo calculo que era más de $1,000, y que en los 10 días en que estaba en Chile, hay que considerar que él iba a entregar ese dinero a su gente. ¿Quiénes eran? No sabemos quiénes eran, pero porque él dijo que era para los cordones industriales. Y él vivía en el cordón Vicunimaquén, corto tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo que decir, hay un escenario posible que si la persona que recibió la plata, 2 o 3 días después cae el golpe y el tipo lo detienen, ¿de dónde es esa plata? Y él suelta el nombre de Horman. Eso es una posibilidad. Yo no puedo asegurar que eso es cierto. Bueno, ella dijo que tú tienes que decir que también es posible que Estados Unidos lo mató. Y yo dije que no tengo ninguna evidencia para eso y no lo cambié. ¿Esa es la convicción de la familia o esa fue la convicción de la familia? ¿Que había participado tu gobierno en el crimen de...? Exacto, sí. Ellos llegaron a esa conclusión por sospechas del padre. Sí. Quiero, John, antes de terminar, aprovechar, más allá de esta obra, más allá de este libro, ojo, se presenta el próximo 12 de septiembre a las 12 del día. ¿Dónde es esa presentación? En la Casa Central de la Universidad de Chile. En la Sala Eloísa Díaz de la Universidad de Chile. Exacto, sí. Bueno, entrada liberada por si alguien quiere ir. Exacto. Más allá de esta obra, te quiero preguntar, han pasado los años, la experiencia acumulada, tú también has reflexionado, has leído, has conversado. ¿Cuál es tu evaluación de qué año viviste aquí en Chile? Estuve en el 72 a 78. Ya. Después, casi todos los años. Durante la dictadura vine a hacer una película documental para PBS y hacía reportajes, pero vivía en Washington. Conexión con Chile permanente. ¿Cuál es tu evaluación de la unidad popular, lo que te tocó a ti? Pero sí, en un concepto, un resumen, ¿por qué crees que se llegó a lo que se llegó? ¿Hay responsabilidad? Te facilito la respuesta. Yeah. ¿Hubo responsabilidades compartidas? ¿Hubo un bando que no permitió que fue más responsable que otro? ¿Cuál es tu análisis de lo que ocurrió? De la caída de Allende. Del golpe propiamente. Bueno, sí, hubo muchos errores por parte de la Unidad Popular. Allende no tuvo la fuerza de insistir en una alianza con la democracia cristiana, eso es mi opinión. Había una intervención fuerte de parte de Estados Unidos que cerró puertas económicas a Chile.
la situación económica era un desastre en el último año. Y los militares por sí mismos hicieron un acuerdo con la derecha y la democracia cristiana para derrocar el gobierno, sabiendo que Estados Unidos iba a estar de acuerdo y que iba a apoyar el gobierno militar después de dejar caer a Allende. O sea, sabían que Estados Unidos quería la caída de Allende y que lo iba a premiar a los que lo hicieran. Las palabras que tú usas hay que examinarlas con cuidado y te quiero hacer la pregunta, en la diferencia de las palabras que usas, ¿Estados Unidos hizo el golpe, provocó el golpe o facilitó o dio las condiciones para que chilenos dieran el golpe? Exacto. Hay una diferencia. La palabra facilitar es acertada. Yo elijo las palabras en este asunto con mucho cuidado, ¿no? Estados Unidos no hizo el golpe. ¿No participó del golpe Estados Unidos propiamente? ¿No qué? ¿No participó del golpe? No participó. Participó directamente con ayuda a los militares después del golpe. Ya. Pero la actuación de Estados Unidos era apoyar financieramente a los partidos de oposición. Pensamos, hay muchas evidencias que apoyaron financieramente a los camiones, al paro de los camiones de octubre. A los paros. Obviamente el bloqueo internacional. O sea, Estados Unidos preparó el camino para que... Para Estados Unidos lo importante era que ese experimento muere en la cuna. Porque el experimento no es que era marxista totalitario, porque era marxista, socialista y democrático. Por eso, una democracia obviamente imperfecta, como es todo en Chile, pero yo estaba aquí durante la dictadura y Allende, democracia existía durante Allende y no durante Pinochet. Yo sé que mucha gente dice que no, que Allende había roto la democracia, todo eso. No entro en esa discusión que es una discusión política. Pero en cuanto a Estados Unidos, yo puedo decir que, en mi opinión, no hubiera ocurrido el golpe en la forma brutal que ocurrió sin la anuencia de Estados Unidos, sin el empujo de Estados Unidos. Pero participación directa no. Los chilenos hicieron el golpe. ¿Te tocó conocer al presidente Allende como periodista? Sí, como periodista, sí. ¿Te tocó entrevistarlo? No lo entrevisté, solo en grupo, solo en conferencia de prensa. ¿Y qué opinión te llevaste de él? Porque tú venías siguiendo también el sueño de todos estos jóvenes. Yo venía con mucho idealismo. ¿Sí? Yo esperaba, digamos, como hope, ¿no? Esperaba que esto iba a ser, que podía ser un modelo para resolver la pobreza y la desigualdad en América Latina en otra parte, ¿no? Porque combinaba una visión socialista, pero no como doctrinario, sino una economía que ayuda a la sociedad, no al revés, ¿no? Entonces yo pensaba que eso iba a ser una solución. Y lamentablemente yo estoy convencido que el modelo como economía era tan fallada que no pudo haber tenido éxito y que en la próxima elección Allende habría perdido. Si habían dejado el proceso electoral seguir su paso. Si llegaba al 76, Allende o su sucesor hubiese perdido. Yo creo que hubiese perdido y tal vez habríamos tenido Gabriel Valdés como presidente. ¿Te desengañaste del modelo de la Unidad Popular? En el sentido, sí, todo, bueno, lo que me desilusionó era el golpe, el gran fallo, el gran fracaso del modelo. Obviamente la desilusión era que por la esperanza que teníamos que fue destruido, ¿no? Nunca tenía como sentimiento en el momento contra Allende, aunque retrospectivamente me di cuenta que las divisiones internas
lo que estaba haciendo el Partido Socialista, el MIR que estaba haciendo cosas afuera, hablando de que el pueblo en armas. Todo eso, yo entiendo que mucha gente se asustaron mucho, pero derrocar un gobierno democrático, matar 3.000 personas por el temor de lo que pudiera haber pasado, eso no se justifica. Entonces, la crítica es una cosa y lo que pasó con el golpe es otra, ¿no? John Dínguez, Chile en el corazón, toda una vida ligado a nuestro país por distintas razones, ha hecho muchos trabajos aquí. Te agradecemos mucho este testimonio, esta conversación, este libro que no lo he terminado, pero está muy entretenido. Se presenta el próximo martes 12 a las 12 del día en la Casa Central de la Universidad de Chile. John, muchas gracias. Un gusto de conocerte personalmente. Ya, gracias por terminar.